Quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta mañana, si usted me permite. Quiero que vaya al libro de Lucas, el capítulo 11, el versículo 1. Lucas capítulo 11. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Levanta la mano y di: Señor, enséñanos a orar. Bueno, yo creo que lo podemos decir más fuerte, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es? Amén. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén y amén. Levanta la mano y di: Padre, háblame en esta mañana con tu palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y yo recibo esta palabra en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente. Señor, gracias por el fuego vivo de tu Santo Espíritu, que sea aplicada esta palabra de Dios a mi vida, y que yo pueda ser un hacedor de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Voy a contar una pequeña historia que nos va a enfocar en lo que yo quiero decir. Esta semana, mientras hablaba con una persona que yo conozco, empezamos a hablar de lo que Dios había hecho en años anteriores, y lo que el Señor, cómo el Espíritu Santo se había movido, y compartíamos que el Espíritu Santo en 20 años atrás, sobre todo en los años 90, trajo un toque especial del Espíritu Santo sobre nuestra ciudad. Si usted es un cristiano y usted tiene más de 20 años de convertido, usted sabe de lo que estoy hablando. Pero si usted no tiene 20 años de convertido, permítame, yo le comparto lo que el Espíritu Santo hizo. Ustedes saben que en los años 80 Colombia fue sacudida por lo que se llama el narcotráfico, la guerrilla, y hubo una tremenda situación, sobre todo al final de los 80, llegando a los años 90. Hubo muchas muertes, tragedias, bombas estallando en muchas ciudades, en Bogotá, en Cali, porque los líderes del narcotráfico se habían puesto unos en contra. Y también había tanta perversión en medio de los medios políticos, que inclusive habían políticos involucrados en situaciones con el narcotráfico. De ahí salió el llamado Proceso 8000, que trajo produjo mucha indignación el ver nosotros cómo nuestra ciudad y nuestro país, estaba sumergido en tantas cosas. Así que por allá, por los años 92, 93, Dios empezó a levantar a la ciudad de Cali, también Bogotá y Medellín. Pero quiero hablar específicamente de nuestra ciudad de Cali. Mucha gente, por la
por las circunstancias de la guerra y mucha gente por las circunstancias del narcotráfico tuvieron que salir de las veredas, de los campos y venir a la ciudad. Así que nuestra ciudad en 10, 15 años se triplicó. Muchas personas comenzaron a venir a nuestra ciudad. Así que en ese entonces, todavía estando soltero, gloria a Dios, pero tenía un noviazgo con la que es ahora mi esposa, la pastora Ludelia. Empezamos a servir al Señor en una iglesia. Yo en 93 comenzó a decir: vamos a unirnos los hermanos, vamos a unir a todas las iglesias. Creo que fue la primera vez en nuestra ciudad que el conjunto de pastores motivó y convocó a una vigilia unida de oración. Estaba el apóstol Alfonso Díaz, estaban varios pastores, también estaba el pastor Roosevelt Muriel y otros tantos, y estaban allí unidos en una reunión de ASMICEB, la Asociación de Ministros Cristianos Evangélicos. Y por primera vez en el año 94, cuando las iglesias no pasaban de 500 personas, las iglesias no pasaban de 1000 personas, Dios hizo que las iglesias nos reuniéramos en el Coliseo del Pueblo. ¿Cuántos recuerdan eso? En el año de 1995, el 30 de abril del año 1995, los pastores convocaron a todas las iglesias y se reunieron más de 20,000 personas a orar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Nos reunimos a orar y a buscar la presencia de Dios. Yo recuerdo que mi esposa en ese entonces apenas estaba en embarazo de Cherry. Y nosotros fuimos, ya estábamos casados, nosotros fuimos a esa vigilia donde estuvieron muchos pastores. Estuvimos orando hasta las 6 de la mañana. Y eso trajo un despertar tremendo sobre nuestra ciudad. Después, a los meses, se convocó, viendo el éxito que se había dado en esa vigilia, porque muchos estuvimos orando, muchas personas estuvimos buscando la presencia de Dios. En ese mismo año se convocó a una vigilia unida de oración en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que fue la segunda vigilia unida de oración. Yo recuerdo que nuestro pastor nos dijo: por favor, vamos a orar. Y estuvimos orando alrededor del estadio como 3 horas. Estuvimos dándole las vueltas al estadio, estuvimos orando allí en la gramilla, en la pista de tartán, estuvimos orando, buscando la presencia del Señor. Y estuvimos orando por Colombia, estuvimos levantando oración por nuestra nación. Inmediatamente después de esa poderosa vigilia, donde hubieron más de 45,000 personas en el estadio, primera vez histórico, escúcheme, a los 15 días después de estar orando la iglesia, después de haber hecho esa vigilia, cayeron los hombres fuertes del narcotráfico, que fueron los Orejuela. Entonces usted recuerda que en el año 95, 96, los narcos que estaban manejando el occidente de Colombia, específicamente el Valle del Cauca, cayeron y fueron puestos a disposición de la fuerza de la policía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos unimos a orar, Dios hace cosas tremendas. Dígame a eso. Y en el año 95 en adelante, para los que no saben, comenzó a haber una atmósfera impresionante en nuestra ciudad, que las iglesias comenzaron a crecer. De ahí nacen las mega iglesias de hoy de 10,000, 15,000 personas. Yo recuerdo a un pastor que ahorita es el pastor de una tremenda iglesia, ir a nuestras reuniones de oración. Nosotros en la iglesia nos reuníamos a las alboradas de oración a las 6 de la mañana todos los días. Íbamos a orar, a buscar la presencia de Dios. Había un hermano que se había dispuesto para abrir la iglesia y empezar, y comenzaron a llegar 200 personas
en cada reunión de alborada de oración. Usted se imagina 200 personas de rodillas buscando la presencia del Señor. Y ese despertar tocó a toda nuestra ciudad, tanto que nuestra iglesia donde estábamos, que era una iglesia de 300 personas, 200 personas, comenzó a duplicarse de tal manera que solamente en un año, año y medio, la iglesia pasó de tener 2 reuniones a tener 7 reuniones el domingo. Y yo quiero hablar de la oración porque hay gente que a veces nos cuesta un poquito entenderlo, el poder de la oración. Yo quiero hablar en esta mañana de, mi mensaje se titula La clave para un avivamiento. Levante la mano, diga, la clave para un avivamiento. Dígale al que está enseguida, tú necesitas saber la clave para un avivamiento. Dígame a eso. Si usted está aquí esta mañana es porque este mensaje es para usted. Y yo desconozco cuál pueda ser su nivel de búsqueda de Dios, pero quiero decirle que muchas de las cosas que usted de pronto no ha recibido ha sido por falta de oración. Y muchas de las cosas que nosotros podemos anhelar recibir es precisamente por la falta de oración. Y quiero que volvamos allí al Evangelio de Lucas, el capítulo 11, y dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Muy bien, déjeme decirle que la vida de Jesús era la oración. Jesús era un hombre de oración. La iglesia debe ser una iglesia de oración. Aleluya. Los grandes avivamientos del Espíritu Santo vienen a través de la oración. Y Jesús estaba orando. Y cuando terminó, dice la Biblia, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué esos discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar? Ellos comenzaron a ver en la vida de Jesús que la clave del éxito del ministerio del Señor Jesucristo era la oración. Ahora usted me va a decir: pastor, es que yo no soy pastor. No importa lo que tú seas, ingeniero, tu profesión, pero déjame decirte que si tú quieres ver cosas grandes en tu vida, tú necesitas convertirte en una persona de oración. Aleluya. Nadie dijo amén, yo digo amén a eso. Dígale al que está enseguida: conviértete en un hombre, en una mujer de oración. La eficacia del ministerio del Señor Jesucristo era la oración. Ellos se dieron cuenta que la oración era lo que hacía que Jesucristo fuera eficaz en su ministerio. Y mis amados hermanos, no podemos ser eficaces en la iglesia, no podemos ser eficaces en nuestras vidas, no podemos ser eficaces en nuestros ministerios si no hay oración. Oración. Podemos tener una iglesia muy bonita, podemos tener una música muy espectacular, podemos tal vez vivir en una casa muy hermosa y muy lujosa, pero lo que va a hacer el éxito de tu vida y lo que hace la gran diferencia es la oración. Por ejemplo, lea conmigo Isaías capítulo 56 versículo 7 de la palabra del Señor. Dice la Biblia de la siguiente manera: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, levante la mano, diga: mi casa será llamada casa de oración. Otra vez diga, levante su mano y dígalo: la casa de Dios será llamada casa de oración. Vamos, dele un aplauso al Señor. La casa de Dios será llamada casa de oración. Dios mismo habla de que la casa de Dios debe ser un lugar de oración. Un lugar de oración.
En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17, dice la palabra del Señor: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué tenemos que orar? Porque la manera en que Dios opera es a través de la oración. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes van a orar así: Padre nuestro, venga tu reino. ¿Por qué Jesús le dice a ellos que venga tu reino? Que oraran pidiendo el reino de Dios. ¿Cuál es la razón? La razón es que en la tierra necesitamos el reino de Dios. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Le hago una pregunta: ¿es la voluntad de Dios que hayan guerras? Venga tu reino. ¿Es la voluntad de Dios que hayan homicidas? Respóndame, por favor. ¿Es la voluntad de Dios que existan ladrones en cada esquina de esta ciudad? ¿Es la voluntad de Dios que usted no puede salir con su bolso, con su cartera, con sus cosas, con sus pertenencias, porque hay inseguridad en la calle? Entonces necesitamos orar. ¿Aló? Dios va a moverse en aquello que tú ores. Dios necesita a alguien aquí en la tierra que traiga el reino de Dios a ella. Dios necesita a hombres y mujeres que busquen el rostro de Dios y que bajen la presencia de Dios. Yo recuerdo que en los años 96 había tanta oración en la iglesia que nos reuníamos a orar, y cada reunión de la iglesia estaba cargada de oración. Ese despertar y avivamiento que hubo en los años 96 fue marcado por la oración de la iglesia. Y mis amados hermanos, no vamos a ver cambios espirituales a menos de que entremos a orar. Usted quiere ver cambiada su casa, usted tiene que orar. Usted quiere ver cambiado a su esposo, usted tiene que orar. Hay un secreto que no es tan secreto y que todos sabemos, y es que cuando entramos en intimidad con el Señor, cosas grandes van a suceder en medio de nosotros. La oración hace lo que el dinero no puede hacer. La oración hace lo que la influencia no puede hacer. La oración hace lo que la política no puede hacer. La oración hace lo que el gobierno no puede hacer. La oración puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Si usted lee conmigo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a volver a la oración. Dije esta mañana que vamos a volver a la oración. Cali necesita ser sacudida por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta ciudad necesita despertar nuevamente. La iglesia no tiene que entretenerse el domingo.
La iglesia no debe venir el domingo a la iglesia a entretenerse. La iglesia debe venir el domingo a orar, a buscar al Dios Todopoderoso, porque algo grande va a venir sobre nosotros. Algo poderoso va a suceder en medio de nosotros. Yo quiero motivarte para que oremos. Quiero motivarte para que entremos en oración. Mis amados hermanos, yo sé que toda iglesia tiene problemas, dificultades y errores, pero no hay que andar más en la carne. Hay mucha gente que anda en la carne viendo los errores de la iglesia, viendo los errores de los... Aquí no vinimos a la iglesia a ver los errores. Aquí no vinimos a la iglesia a ver la dificultad de la iglesia. Vinimos a buscar a Dios, que Él es el que nos da la respuesta a los problemas, nos da la solución a la crisis que está viviendo. Alguien por ahí, hablando con él, me dijo: pastor, es que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado. En mi época no había Facebook. En mi época no había WhatsApp. Pues con mayor razón la iglesia debería moverse. Los tiempos han cambiado, pero la estrategia de Dios sigue siendo la misma: orad sin cesar. Los tiempos han cambiado, pero nosotros no debemos dejarnos mover por los tiempos de hoy. Recuerdo que cuando mi esposa y yo éramos novios, nosotros servíamos en una iglesia, mis amados hermanos, donde la iglesia tendría en ese entonces 4 servicios, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y yo conocí a mi esposa inclusive en esa iglesia y empezamos a servir al Señor. Y yo recuerdo, mis amados hermanos, que nosotros estábamos en la mañana todo el domingo. Todo el domingo estábamos sirviendo al Señor. Mi esposa, bueno, la que es ahora mi esposa, la pastora. Y cuando el servicio terminaba a las 12 o a las 11:30, 12:30, nosotros nos quedábamos allí. Aquí está mi cuñada, que ya también es testigo de eso. Y había una hermana que se llama todavía la hermana Josefina. Y la hermana Josefina, ella me animaba a mí, porque me decía: tú eres un hombre de Dios. Y yo, siendo un jovencito de 22 años, ella me decía: tú eres un hombre de Dios. Y un día ella me regaló un carro en miniatura. Mire lo lindo que es. Y me dice: Edier, el Señor te va a dar un carro así. Y el Señor me dio el carro después. Porque Dios, escúcheme, Dios cumple sus promesas. Y nosotros terminamos el culto a las 12 y con la hermana Josefina, mi esposa, nos quedamos en la tarde orando hasta el culto de las 4. El culto más fuerte de esa iglesia era la reunión de las 4 de la tarde. Los hermanos no se iban de la iglesia. Los hermanos, bueno, la gran mayoría se iba, pero algunos nos quedábamos en la iglesia orando para el servicio de las 4. ¿Qué pasaba? Pues que el servicio de las 4 era un servicio poderoso. Más de 1000 personas, ¿verdad, mi amor? 1000 personas reunidas. En estos días mi prima vino a la iglesia y me dice: Edier, mi prima Faisuri vino aquí a la iglesia y me dice: Edier, todavía comentan de eso, de esa época, hace más de 20 años. Estamos hablando 25 años. ¿Y sabe por qué había tanta bendición en la iglesia? ¿Sabe por qué había tanto mover de Dios en la iglesia? Porque había un grupo de hermanos que se quedaban orando y ayunando. Yo recuerdo que mi esposa, nos quedamos allí, nos metíamos en el cuarto de oración y nos poníamos a orar y a buscar la presencia del Señor. Y cuando terminábamos de orar, de ayunar y el servicio, salíamos y nos comíamos un salchichón con pan y gaseosa. Pero en nosotros había el deleite. Sí, sonría, gloria al Señor. En nosotros estaba el deleite. ¿De qué? De servir al Señor.
Yo no sé cuántos de ustedes, si yo abriría un culto a las 4 de la tarde, se quedaría orando, o prefería ir a la casa a ver el Chavo del 8. Hace 8 días compartí que en Sudáfrica hay una reunión en Sudáfrica, un culto dominical que dura 7 horas. ¿Qué tal que hoy nos alargáramos hasta la 1 aquí, los hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ir hasta la 1, 2 de la tarde aquí buscando al Señor? Hermanos, que haya tanta oración en la iglesia que cuando entren a una persona muerta allí, cadáver allí, podamos orar y que el Señor lo levantara en el nombre del Señor. Que el Señor lo levante en el nombre de Jesús. Levante la mano, diga: la oración del justo puede mucho. Amén. A veces las iglesias se vuelven un espectáculo, y entre más el pastor se pare de cabeza y grites, me gusta. Pero mis amados hermanos, si usted es un hijo de Dios y ha sido llamado por el Señor, usted debe venir a buscar en oración al Señor. Quiero regalarle en el libro de Mateo capítulo 21, en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo 12, dice la palabra del Señor: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho un negocio. ¿Usted sabe cuántas iglesias podemos de pronto alejarnos del verdadero propósito de Dios? Usted sabe que hay mensajes que no se pueden predicar en ciertas iglesias porque la gente se va. Usted sabía que hoy en el siglo XXI muchas de nuestras congregaciones están acomodadas. ¿Cuántos cristianos que usted conoció antes reniegan ahora del evangelio? Critican la iglesia cuando lo que la iglesia hace es sobrevivir, porque la verdad es esa. Y a veces la iglesia pierde el sentido de iglesia. Podemos estar perdiendo el sentido de iglesia. ¿Por qué el Señor pide que oremos? Porque el Señor quiere glorificarse en medio de nosotros. Permítame, yo lo parafraseo de esta manera: mi casa será llamada casa de oración porque yo quiero visitarlos con mi gloria, porque yo quiero sanar sus hogares, porque yo quiero bendecir sus negocios, porque yo quiero prosperar, porque yo quiero cambiar ese barrio, porque yo quiero cambiar esa casa, porque yo quiero cambiar a ese esposo, porque yo quiero cambiar esa mentalidad. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Aleluya. Jesús quería encontrar oración en el templo y no lo encontró. Jesús quería encontrar gente devota en el templo y no lo encontró. Jesús quería encontrar gente que buscara la presencia de Dios y no lo encontró. Porque cuando entra la religiosidad, cuando entra la falta de devoción, es muy fácil hacer un negocio de las cosas de Dios. Es muy fácil yo convertirme en una persona que quiere que mi éxito llegue, pero no me interesan las demás cosas. Usted sabe que hay gente hoy en día cristiana que le interesa prosperar, 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 que eso es de Dios, pero de ahí no pasa nada más. La pregunta que yo me hago es: el Señor pide oración no solamente
para nuestras necesidades, sino también por las cosas de Él. Jesús quería encontrar gente orando, y no podemos cambiar el interés de nuestras cosas por las cosas de Dios. Si me acompaña, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, y ya estoy terminando. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó. ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Levante la mano, diga: el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Escuche lo que le voy a decir. Permítame, yo lo leo de esta manera, porque lo que voy a decir tiene peso según las Escrituras. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en oración. Jesús los mandó a ellos a orar a la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Orar, 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 orar. Tu trabajo es orar por los perdidos, orar por los pastores, orar por el reino de Dios, orar. Escúcheme, sin oración no hay avivamiento. Sin oración no viene el Espíritu Santo. Sin oración los cielos están cerrados. Usted puede tener 1000 problemas, pero mi amado hermano, no se quede mirando los problemas. Dios tiene una respuesta para esos problemas. Dios tiene una respuesta para esa dificultad. Dios ha prometido levantar, sanar tu familia, restaurar a tus hijos, salvar a tu casa. Dios ha prometido levantar esta iglesia. Dios ha prometido ungirnos. Dios ha prometido prosperarnos. Dios ha prometido bendecirnos. No se quede mirando los problemas. Ore, ore, ore por esa esposa que Dios le va a dar. Diga amén a eso, duro. Para que cuando llegue usted sepa que esa es. Aleluya. Yo era un flojo en oración. Hasta que yo entendí que yo tenía que orar. Estamos viviendo un tiempo difícil, espiritualmente hablando. La gente de esta ciudad, la gran mayoría de personas de esta ciudad han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Yo pido a Dios que tenga misericordia de nosotros y que no nos pase lo que ha pasado en otras ciudades, como pasó hace 15 días en Ecuador. Porque cuando la gente escucha el Evangelio y la gente no actúa, lo único que queda es que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué es lo que va a permitir de que la gente se despierte? La oración de la iglesia. Porque la gente allá afuera está dura y reacia a las cosas de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Yo le voy a decir algo a usted que quiero que lo lleve en su corazón.
Nunca la iglesia ha sido llamada a ser derrotada, a ser la pobrecita que no tiene ni dónde caerse muerta. No, la iglesia, si el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia, la Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso el Señor los mandó a orar a ellos para que ellos trajesen al Espíritu Santo y la iglesia se convirtiera, en un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Tú eres un soldado de Jesucristo. Tú eres un arma poderosa en las manos del Señor. Pero tú tienes que levantarte a orar. Te tenés que levantar a buscar al Señor. Permíteme, yo te hablo así como, mira, ve, tenés que levantarte, tenés que buscar al Señor, tenés que comenzar a cambiar tu manera de vivir la vida cristiana y comenzar a interceder por esta ciudad. Yo profetizo que esta iglesia no menguará nunca jamás, sino que iremos de gloria en gloria. Y nada ni nadie nos podrá detener, como iglesia ni como familias particularmente. Yo profetizo que nada ni nadie te podrá detener, porque tú avanzarás. Lo que no avanzaste los años pasados, en los próximos meses avanzarás por causa de la oración al Espíritu Santo. Levante la mano, diga conmigo: sin oración no hay Espíritu de Dios. Le hago una pregunta: ¿y si el Espíritu Santo no está en la iglesia? Lea el versículo 14. Mire lo que hicieron ellos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Diga conmigo: oración y ruego. Otra vez diga: oración y ruego. ¿Sabe cuando? Usted sabe lo que es la oración, pero el ruego es cuando uno ya no encuentra la salida, gracias. Uno ya no encuentra qué hacer. Porque hay hermanos aquí muy lindos y hermosos, regáleme una sonrisa, pero lo único que me toca a mí es rogarle al Señor que lo cambie, porque ya no sé qué más hacer con ellos. Me voy por el lado de acá. Hay cosas que la única manera que cambian es a través del ruego. Levante la mano, diga: ruego. Cuando Jesucristo iba a morir en la cruz, entró al Getsemaní. La palabra Getsemaní significa molino de aceite. Así que Jesucristo entró al Getsemaní. Y dice por allá Hebreos que con ruegos y lágrimas le clamó a aquel que lo podría librar de la muerte. Hay cosas, amados hermanos, que tenemos que entrar a rogar. A rogar. Sal de tu comodidad. Sal del estado stand-by. Un hermano le pregunta a usted: ¿cómo estás? Pues ahí, pastor, ahí, hermano, ahí. Y vos también ahí. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? No, pues vámonos para cine. Cuando si un hermano le pregunta a usted: ¿qué, hermano? ¿Tú cómo estás? Hermano, orando, buscando a Dios. Esto es para valientes.
Diga al que está enseguida: eres un valiente. ¿Cuánto desea usted la gloria de Dios? ¿Cuánto desea usted que usted entre un día a su casa y su esposo esté de rodillas llorando en la sala? ¿Cuánto desea usted que un día vaya por ahí caminando y se encuentre alguien: ve, te necesito, caminar, que te andaba buscando, te tengo un trabajo por un salario de 2 millones, caminar, 2 millones mensuales? ¿Cuántos desean que usted un día se levantó un domingo en la mañana de la iglesia y vino a la iglesia y empezó a orar? Cuando miró hacia atrás tenía a toda su familia allá atrás buscando al Señor. Yo he visto, escúcheme, yo he visto eso, yo lo he palpado. Yo he visto gente llegar a la iglesia y entregar las armas, el cuchillo, el revólver. Yo lo he vivido. Por eso es que yo a veces hablo como hablo, porque yo lo he vivido. Un día estábamos mi esposa y yo en la alabanza y estábamos cantando, cuando de la mitad de la iglesia hacia atrás se cayó mitad de iglesia. Yo me he encontrado gente diciendo: pastor, usted estaba cantando en la iglesia. Ese día yo me iba a suicidar. Y aquí estoy. Dios me tocó ese día. Un día me encontré un hermano en otra iglesia. Estábamos en oración, no recuerdo qué era, una reunión. Me dice: hola, pastor Edier. Y yo no lo conozco. Me dice: pastor, Dios le bendiga. Yo sé que usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Yo entré un día a la iglesia con problemas de alcohol y cigarrillo, y esa mañana mientras cantábamos caí de rodillas, y hasta ese día fumé y tomé. La gloria de Dios. Quiero terminar. El Espíritu Santo vino a la iglesia a través de la oración. Lea Hechos 2:1 y termino. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pregunta. ¿Por qué estaban sentados? Estaban orando. La calle Azusa, año 1906. Un hombre que tenía un problema en un ojo, afrodescendiente, decidió poner a la iglesia a orar. Y cuenta la historia, se lo puede buscar. Cuenta la historia que se vieron llamas de fuego en la cabeza de los hermanos. Eso es lo que se llama el avivamiento de la calle Azusa, que hasta el día de hoy nos golpea esa ola de avivamiento. De ahí nació el movimiento pentecostal.
Año 1991, un hombre que no tenía una iglesia derrotada, un hombre que tenía una iglesia que la cerraba porque se congregaban 5 personas: él, la esposa, la suegra y los 3 hijos. Y tenía que mover la cama y colocar las sillas de la iglesia. Y ese hombre dijo: no, un momentico, yo voy a ponerme a orar. Y comenzó y se puso a orar. Y ese hombre hoy en día es el pastor Claudio Freixón, uno de los hombres influyentes en el avivamiento que visitó Argentina en los años 90. Porque la clave del avivamiento y de la gloria de Dios es la oración. Póngase de pie, dele un aplauso al Señor.